Las personas inteligentes necesitan desarrollar hipótesis. Las hipótesis son suposiciones educadas con énfasis en educadas. Las hipótesis no son solo latidos o conjeturas espontáneas. Las hipótesis deben basarse en teoría que constituya réplicas o extensiones a nuevos contextos. Estas son la hipótesis de trabajo y herramientas de todos los científicos y aseguran que el conocimiento avance sistemáticamente e incrementalmente. Pero las hipótesis deben ser probadas y deben recibir apoyo y no rechazo. Una hipótesis no comprobada es realmente un mero latido. Pero, de nuevo, usted no tiene que ser un científico para construir una hipótesis. Cualquier persona u organización puede usar y probar hipótesis. Todos podemos usar principios teóricos y nuestra propia experiencia para probar una hipótesis y lanzar nuevas acciones para lograr cierto resultado. Pero no se aferre a hipótesis no probadas o no confirmadas. Esto conlleva la calcificación y al pensamiento dogmático. Las hipótesis pueden ser muy prácticas. Los estudiantes pueden usar nuevos métodos de estudio para ver cómo funcionan. Los empresarios pueden aplicar pruebas beta y proyectos piloto en pequeña escala para evaluar si ciertas prácticas innovadoras, nuevos esquemas de publicidad o estrategias de entrada a nuevos mercados producen resultados. Los maestros pueden practicar con nuevas técnicas para elevar el aprendizaje en el salón de clase. Todos podemos probar el uso de nuevas tecnologías para ver si generan beneficios más allá de las prácticas tradicionales. Nuevas tecnologías de información, tales como sitios web, páginas del Facebook y mensajes electrónicos, nos permitan ahora evaluar la aplicabilidad de todas estas innovaciones electrónicas a la empresa, a la educación, a la familia, a la salud o a la recreación. Pero lo más importante es que las hipótesis necesitan ser probadas recolectando datos y debemos creer en esos datos. Las buenas hipótesis nos permiten hacer conjeturas educadas que tienen una alta probabilidad de dar resultado. Cualquier persona u organización exitosa debe constantemente probar nuevas ideas y prácticas para mantenerse competitiva y actualizada dentro de un mundo de rápido cambio. Pero ¿cómo podemos usar datos o medidas para evaluar nuestras conjeturas educadas para confirmar las buenas hipótesis? En los siguientes minutos hablaré del poder que tienen los datos validados. Recolecte datos válidos y crea en ellos. Para implementar una prueba honesta de una hipótesis, los datos deben ser capturados sistemáticamente, imparcialmente y objetivamente. Probar una hipótesis, una innovación o nuevas mejoras a un proceso ya existente requiere datos objetivos sólidos. Las mediciones de estos datos deben basarse en mediciones cuidadosas para respaldar resultados válidos. Por ejemplo, nuevas drogas deben lograr que tengamos menos enfermedades con menos efectos secundarios. Nuevos procesos de negocios deben generar mayores utilidades o productividad. Nuevos programas de ejercicio deben generar más fuerza física y menos grasa en el cuerpo. Y nuevos métodos de estudio deben lograr un mayor aprendizaje. Los datos empíricos usados para probar dichos resultados no deben basarse en falsos deseos, en mediciones sesgadas o en impresiones intuitivas. Sabemos ya mucho sobre los sesgos de nuestras expectativas para convencernos que debemos confiar solo en los mejores datos empíricos. Los datos deben ser aceptados aun cuando vayan en contra del sentido común o
la verdad percibida. Siempre confíe en los datos, pero los datos deben de provenir de mediciones válidas. Los humanos tenemos una gran habilidad para racionalizar y desconfiar de números y datos. En los años 1950, los psicólogos Leon Festinger, Henry Ricken y Stanley Schachter estudiaron qué sucede cuando las predicciones definitivas de las personas fallan. Estudiaron un culto religioso que sostenía que el mundo se acabaría en cierta fecha. Los miembros del culto dejaron sus empleos, vendieron sus pertenencias y dejaron sus hogares. Se reunieron en el desierto, oraron juntos y esperaron el final del mundo. Por supuesto que el mundo no se acabó en la fecha esperada, creando entonces una gran contradicción entre sus creencias y la realidad del mundo que seguía intacto. En su obra intitulado Cuando las profecías fallan, los autores Festinger, Ricken y Schachter explicaron cómo el culto enfrentó la no confirmación de sus creencias. Lógicamente uno pensaría que la falla de la predicción hubiera causado al grupo a abandonar su religión y sus líderes. Pero eso no fue el caso. El líder convenció al grupo que fueron sus oraciones las que generaron tanta luz positiva que Dios decidió no acabar con el mundo. El resultado fue racionalizado, manteniéndose firmes en sus falsas creencias. Los datos empíricos deben hacernos reconsiderar nuestras teorías, hipótesis y creencias, pero esto no es siempre el caso. Muchas personas seguido se aferran a sus creencias básicas y descartan los datos validados. Por supuesto que ningún científico legítimo haría eso. La ciencia es siempre autocorrectiva y la no confirmación de una teoría o hipótesis conlleva su revisión o abandono. Aquí hay una lección tanto para científicos como para no científicos a la vez. Confíen en la realidad, creen sus datos, pero estos datos deben basarse en medidas sólidas y válidas. Aunque el término mediciones se ha convertido en la palabra de moda del nuevo milenio, la importancia de hacer mediciones sólidas y válidas no se puede subestimar. Cualquier área de la vida humana, las mediciones pueden mejorar el desempeño. Una medición es una evaluación de desempeño basada en estimaciones cuantitativas. Las mediciones han permeado todos los aspectos de la vida humana. Los ingenieros de chips de cómputo reúnen mediciones precisas sobre el desempeño de los chips que encontramos en nuestras computadoras o teléfonos inteligentes. Sus velocidades de procesamiento medidas en microsegundos determinan si un tipo de chips reemplazará o no a otro más antiguo o si le ganará a la velocidad y el desempeño de los chips de algún competidor. Estas evaluaciones no se basan en intuición o en buenos deseos. Más bien se basan en medidas precisas que calculan las velocidades de los chips en tiempo real. La magnífica obra y subsecuente película Moneyball relató el surgimiento del equipo de béisbol de los Atléticos de Oakland y del señor Billy Beane, su gerente general. El señor Beane usó estadísticas de béisbol precisas para medir resultados de los juegos jugados. Anteriormente, la evaluación de jugadores se basaba en el físico del jugador, en lo atractivo de su esposa o hijos, o en su autoconfianza, estadísticas que eran en gran parte pues irrelevantes, o en intuiciones que pudieran no estar asociadas con el desempeño. El porcentaje del tiempo que el jugador llega a base, independientemente del método, ya sea por bases, por bolas, hits o por ser golpeado con la bola, es en realidad una estadística más importante que la del promedio de bateo. Con un bajo nivel salarial en el equipo, el cual era solo el 25% de los equipos más ricos, Billy Beane encontró jugadores con mejores porcentajes de llegar a base que muchos superestrellas sobrepagados. El resultado, bueno, los Atléticos de Oakland se convirtieron en uno de los mejores equipos de las ligas mayores de béisbol. Ahora, por supuesto, muchos equipos están abandonando
las estadísticas tradicionales de béisbol y recurriendo a medidas modernas para evaluar talento y desempeño. Hoy en día los mejores negocios usan medidas modernas para aumentar el desempeño, la rentabilidad y la productividad. Productividad es la tasa o relación de producto contra insumo. Esta se mejora elevando la producción y reduciendo los insumos requeridos. Otra forma de ver esto es vía la tasa o relación de producto contra costos. Los productos son el resultado deseado de la producción y los costos pueden ser medidos en términos de tiempo, mano de obra, materia prima, etc. Estas fórmulas o medidas de negocio deben ser aplicadas por toda empresa para ver cómo pueden maximizar su productividad. Pero de nuevo, el contar con buenos datos sobre embarque, mano de obra, materiales, tiempos, etc., son esenciales. Otro término de moda ahora en la investigación y en los negocios es grandes datos. Aunque el concepto de grandes datos se puede referir a cualquier conjunto de datos como un censo nacional, las búsquedas de Internet, los tweets y los textos electrónicos han convertido a la investigación y análisis de grandes volúmenes de datos toda una nueva frontera. Estudios pueden ahora predecir fenómenos tales como la primavera árabe, las tendencias de consumo, los patrones económicos y hasta ataques terroristas en potencia. Las empresas pueden usar grandes datos de consumidores e Internet para manejar su cadena de proveedores e inventarios. Sin embargo, la libertad que ahora tienen gobiernos y empresas de aprovechar todos estos datos ha generado también preocupaciones de confidencialidad. Pero, ¿qué significan estos grandes datos para las empresas pequeñas y para las instituciones educativas? Los siguientes son algunos ejemplos de conocimiento útil que pueden ofrecer las bases de grandes datos. Sabiendo que la mayoría de las personas compran sus boletos en las horas de la noche, permite ahora a las agencias de boletos de viaje por avión o de hotel a tener personal adicional durante esas horas pico. Las empresas que manejan grandes datos pueden ayudar a distribuidores de automóviles a identificar compradores de alto riesgo, accesando cientos de estadísticas más allá de las consideradas por los estudios de crédito comercial. El resultado, bueno, estas empresas tienen menos incumplimientos de pago en sus préstamos de autos y menos reposiciones de vehículos. Empresas con tarjetas de lealtad o membresías pueden ahora analizar los datos de estas y comprar otras estadísticas para planear sus inventarios y ventas y entender mejor sus consumidores deseados. Las empresas pueden ver sus evaluaciones en línea y las de sus competidores en Yelp, TripAdvisor, Urban Spoon y una serie de otros sistemas de encuesta para adaptarse a las exigencias de sus consumidores, corregir errores y manejar quejas. Otro ejemplo es el de la industria de alimentos, en donde los grandes datos pueden monitorear el clima actual y futuro, horarios de envíos, ventas diarias o semanales, evaluaciones y comentarios en las redes sociales y tendencias en el comportamiento del consumidor en general. Estos son apenas algunos ejemplos de las casi ilimitadas oportunidades que tienen las organizaciones de beneficiarse de estos grandes datos. Es importante, especialmente para las empresas pequeñas, suscribirse a algún servicio especializado en manejo de grandes datos. Diversos estudios sugieren que existe una creciente brecha de acceso a grandes datos, con las empresas y países ricos haciéndose más ricos con el uso de grandes datos, y las empresas y países pobres haciéndose más pobres porque no tienen acceso a la perspectiva que estos grandes datos proveen ahora. El tema de grandes datos ha revolucionado también la actividad de investigación y enseñanza. Aquí en San Diego State University, los investigadores en el laboratorio de visualización combinan decenas de miles de fotos para crear un mapa detallado y completo del daño generado por las descargas de petróleo del accidente de British Petroleum en el Golfo de México.
En mi curso de Comunicación para la Salud utilizo mapas de enfermedades de la región y del país para ilustrar cómo las decisiones económicas y de estilo de vida que tomamos impactan la incidencia de enfermedades y muertes, incluyendo cáncer, enfermedades cardíacas, heridas de bala y accidentes en automóvil, entre otros. Mis alumnos pueden enseguida crear hipótesis del por qué cierta enfermedad ocurre más en ciertos lugares. Aquí en San Diego State y otras universidades podemos usar software para buscar por todo el Internet y detectar casos de plagio y otras formas de abusos académicos. Las posibilidades de beneficio para la educación como para los negocios no tienen límite. La disponibilidad del procesamiento de grandes datos abre todo un nuevo mundo de investigación que no era posible en el pasado. Esta presentación ha sugerido que el uso de hipótesis y grandes datos pueden beneficiar a cualquiera. Es tiempo que se detengan y piensen sobre su situación en particular y cómo estas herramientas pueden enriquecerlos a ustedes y a su organización, especialmente en su esfuerzo para hacerse más competitivos globalmente. Muchas gracias.